Efectos de la diversificación en los modos de transporte integrados de la ciudad de Medellín. Por Jorge Iván Díez Lopera, yo soy ingeniero civil, aspirante al título de especialista en planeación urbana de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. La intermodalidad es un asunto que ha tomado fuerza en los últimos años en el contexto regional y nacional. Medellín hoy es una de las ciudades latinoamericanas con el mejor sistema de transporte integrado, que en su consolidación como metrópoli ha debido expandir su red de transporte público masivo y acoplarse a las particulares condiciones topográficas de la ciudad y, en otros casos, a las coyunturas políticas y económicas del país. En esta apuesta por la multimodalidad sostenible que abarque más rincones del área metropolitana, la complejidad del sistema ha ido en aumento junto con diversas problemáticas que se han venido generando con el paso de los años, como inconvenientes técnicos repetitivos, aumento en los tiempos de espera y de circulación, cierre de estaciones y el consecuente aumento en el flujo de pasajeros. En parte esto ha sido por temas de capacidad de adaptación del sistema tecnológico a la creciente demanda, por situaciones fortuitas de la naturaleza que han coincidido con lo primero, y también se ve inmersa la falta de capacidad que desde hace muchos años tienen los otros sistemas de transporte colectivo y su fragilidad para reemplazar el servicio que presta el transporte masivo, al intentar atender una demanda que desborda completamente su capacidad. Ya bien lo decía Daniel Carvalho, concejal de la ciudad, que es mejor el día sin carro que el día sin metro, y ya todos hemos pasado por esto. Es por ello que se pretende hacer un análisis de esos diferentes modos de transporte que se integran al sistema de transporte masivo del Valle Aburrá, el SITVA, en las problemáticas y potencialidades de las diversificaciones que componen este sistema. Se estudió a su vez qué tan pertinentes fueron las integraciones existentes entre las diversas líneas y los modos de transporte, enfocándose en las posibles disparidades urbanas al momento de conectar usuarios, su utilidad real, el diseño típico y el funcionamiento en la actualidad, es decir, su utilidad. Eso es lo que nos preocupa. El mero hecho de ser un sistema de transporte único en el país nos limitó obviamente el acceso a información primaria y a estudios de casos similares que pongan a prueba diversas teorías de la intermodalidad. Sin embargo, es claro que una integración adecuada juega un rol preponderante en la satisfacción de los usuarios, como lo menciona el Poder de Consumidor, una revista de México respecto a la evaluación hecha a 9 sistemas BRT de este país, en el cual cuentan que la intermodalidad de estos sistemas BRT en las diferentes ciudades tiene un papel vital para definir el éxito o fracaso de un transporte público con dichas características. Y es que los usuarios sienten que pierden tiempo y se exponen a peligros en las calles, pues ambos sistemas, metro y BRT, en las ciudades en las que existen, no tienen una conexión directa entre sí, aunque la tarifa al parecer sí está integrada. En Río de Janeiro ocurre algo similar, pues se presentan situaciones donde la difícil integración con el sistema de transporte produce obstáculos que reducen las posibilidades de los impactos positivos en la estructura urbana. Entonces, ¿cuál será el valor más pertinente en términos de demanda, localización, infraestructura y tipo de integración multimodal que crea una experiencia de usuario óptima cuando se tienen diversidad de tipologías para movilizarse en un sistema integrado de transporte masivo como el de la ciudad de Medellín y su área metropolitana? Aunque persisten en torno a esta integración de sistemas complementarios muchas problemáticas, nos seguimos preguntando hasta qué punto esta cantidad de modos de transporte afecta al usuario en su tiempo y tarifa. ¿Cómo podrían optimizar el transbordo de un corredor a otro, generando una sensación de integración verdadera en el usuario que es quien realmente hace uso del servicio? De estos resultados se obtuvo un conocimiento del cual estudiantes, docentes y empresas del sector público y privado de la ciudad, el país y el mundo podrán tomar valiosas conclusiones para entender cómo puede funcionar mejor el SITBA en el futuro, cuáles variables deben tenerse en cuenta en el momento de plantear nodos de intermodalidad amables para los usuarios, qué intervenciones urbanísticas son las adecuadas y cómo se pueden evitar posibles errores en otros sistemas integrados donde se está comenzando a dar paso a la multimodalidad como Medellín. La metodología llevada a cabo comprendió una vasta revisión bibliográfica, cerca de 80 fichas bibliográficas se lograron recopilar, que permitió abarcar un gran número de modelos de sistema de transporte integrados alrededor del mundo. Si bien son diferentes en varios aspectos al nuestro, constituyeron el pie de apoyo para la construcción de la investigación y la obtención de los resultados que nos permiten tomar decisiones al final. También se contó con la valiosa participación de dos expertos temáticos. El primero de ellos, de origen chileno, Rodrigo Díaz, creador de contenidos para su blog Pedestro, consultor en desarrollo urbano y movilidad, arquitecto titulado de la Universidad Católica de Chile, con máster en planificación urbana del MIT y desde 2012 gerente del área de investigación y desarrollo aplicado, IDEA, del Embarcú, México. En respuesta al cuestionamiento en torno a la conveniencia de tener varios modos de transporte en un mismo sistema integrado, Rodrigo contestó:
La integración física, operacional y tarifaria de los sistemas de transporte es buena en la medida que amplía la cobertura de los sistemas y optimiza la eficiencia de las redes. En general, esta integración tarifaria tiende a beneficiar siempre a habitantes de menos recursos de las periferias, a los que se les reduce el pago por transbordos, lo que a su vez les permite ampliar sus posibilidades laborales o de acceso a los distintos servicios y equipamientos que la ciudad ofrece. En el caso del Metrocable de Medellín funciona porque está integrado física y tarifariamente con el metro. Ciudades que no han hecho esto, como Río, Estado de México, se han quedado con teleféricos subutilizados por la falta de una demanda que sencillamente no tiene recursos para pagar los viajes. El ideal es minimizar el número de transbordos en las estaciones donde esto se produce. Es fundamental contar con un buen diseño y frecuencias adecuadas para agilizar flujos y disminuir tiempos de espera. Y sí, los torniquetes son necesarios para controlar tiempos de permanencia en el sistema, hacer validaciones respectivas y con eso determinar cómo se distribuyen los ingresos entre los distintos operadores públicos y privados del sistema. En una segunda entrevista se llevó a cabo de manera presencial con un miembro del Grupo de Investigación en Vías y Transporte de la Universidad Nacional, sede Medellín, el VITA. Él es jefe del Departamento de Ingeniería Civil de la misma. Es Jorge Eliezer Córdoba, especialista en vías y transporte con maestría en Ingeniería e Infraestructura de Sistemas de Transporte y doctorado en Ingeniería de Sistemas de la misma universidad, quien además ha trabajado con investigaciones doctorales al respecto. Actualmente es investigador activo de Colciencias y cuenta con especialización en Psicología Organizacional de la Universidad de San Buenaventura y un postdoctorado en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California, Berkeley. Con él se hablaron de variables latentes como la satisfacción, que son difíciles de medir y que deben ser constituidas desde un conjunto de preguntas que apunten a lo que se quiere obtener del encuestado. Este tipo de variables dependen de muchos factores que deben tenerse en cuenta, como la calidad del servicio, la imagen del sistema, las condiciones internas del sujeto, entre otros. Se habló del avance en la integración tarifaria del sistema, pero una falencia muy grande en cuanto a la sistematización del transporte masivo en el servicio de cara al ciudadano, como la aplicación que le permita elegir su hora de viaje y con la máxima precisión posible, cosas que existen en Cali o en Bogotá, y que le diga la hora de llegada al destino, donde se reduzcan al máximo los tiempos muertos de espera, que son innecesarios en el sistema. Asegura que los sistemas no se saturan con diferentes modos porque son planeados para ello, pero que sí pueden existir estaciones donde ya no se puede integrar más sistemas mientras no se aumenten los espacios de esta, o la frecuencia de los trenes o cabinas. Resalta el caso de la estación San Antonio, donde ya se ha llegado, según él, a su límite de servicio con la entrada en operación del tranvía. Frente al tema de la estación Cisneros y su virtual integración con la línea 1 de buses, Metro Plus, Córdoba manifestó que allí se ven envueltos muchos factores, entre ellos la seguridad interna del sujeto, la del individuo y el cómo se sienta para afrontar a cualquier hora del día la caminata entre ambas estaciones, y la externa, la del entorno local, un centro cada vez más activo durante las horas del día y asimismo cada vez más muerto en las horas de la noche. Mientras a esa sensación de seguridad no se le preste atención, la estación no podrá funcionar de manera integral dentro del sistema. Ante la inquietud planteada sobre el futuro del SITBA, el ingeniero recalcó que deben predominar diferentes modos de transporte integrados y sincronizados, con integración tarifaria para que sea una ciudad eficiente. Con la encuesta virtual se apuntó a identificar percepciones de los usuarios frecuentes frente a la integración y su satisfacción. Se contó con la valiosa participación de 92 personas de variados grupos sociales, desde el gremio ingenieril, universitarios, empresarios, hasta amas de casa, empleados y jubilados. El grupo generacional más prominente estuvo entre los 20 y los 30 años. El promedio general de los encuestados estuvo rondando alrededor de los 30 años. No hubo una selección estratificada ni sistemática de los encuestados y sus respuestas vinieron desde el municipio de Caldas hasta Copacabana, con una marcada participación de los habitantes de la ciudad de Medellín, al menos el 71%. Del total de respuestas obtenidas, 42 se declararon usuarios frecuentes, es decir, que usaban el sistema por lo menos 5 veces por semana, y el restante, usuarios ocasionales que en su mayoría argumentaron o tener vehículo propio, un 46%, no tener un corredor del sistema que les sirva para su recorrido, un 18%, o no tener la necesidad de hacer uso de transporte motorizado, ya que se desplazan caminando hacia sus destinos. Este corresponde a un 16% de los encuestados que no son usuarios frecuentes. De los usuarios que usan el sistema frecuentemente, más de la mitad lo usa 2 veces a diario, mientras que entre los que lo usan más de 2 veces o una sola vez se cuenta un 21% en cada modalidad. Estos viajes mayoritariamente tardan entre 15 y 30 minutos, con un 28% de participación, entre 40 y 60 minutos, con otro 28% de participación, y entre 30 y 40 minutos, con un 21%.
con un promedio general de satisfacción con el tiempo de viaje de 3.3 en una escala de 1 a 5, siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. Pero si lo miramos cruzado con el tiempo que tardan los viajes, podemos ver que la satisfacción disminuye a medida que este aumenta. Para quienes tardan menos de 40 minutos, la satisfacción media es de 4, mientras que para quienes tardan más de 40 minutos, la satisfacción se reduce hasta 3. El número de transbordos muestra que en su mayoría los usuarios encuestados, alrededor de un 43%, realizan un único transbordo entre líneas. Un 14% debe transbordar 2 veces y un 16.7% lo hace 3 o más veces. Aproximadamente un cuarto de la población encuestada, un 26%, no debe realizar transbordos durante su viaje. La sensación del usuario frente a dónde tarda más su viaje se ve representada en su gran mayoría, un 38%, en la espera del bus, tren o cabina, mientras que en un 26% asegura que es en la fila para ingresar al sistema. Alrededor del 17% aseguran que esta demora es en el recorrido y el restante se distribuye entre los transbordos, las filas en la taquilla, las filas para ingresar al sistema y las esperas de vehículos del sistema integrado. Las estaciones más usadas, según la encuesta virtual realizada, fueron Hospital, Industriales, Acevedo y San Antonio. Coincidencialmente, las estaciones son en las que se integran uno o más corredores del sistema de transporte masivo, como lo veremos más adelante. Entre las estaciones que los usuarios califican como la más ágil es San Antonio, con un 17% en la línea A y un 14% de respuestas para la línea B. Le sigue Industriales con un 12%, San Javier y Hospital con un 9.5% ambas. La satisfacción con la accesibilidad media en esta pregunta respecto a la estación donde hacen transbordos da cuenta de un promedio de calificación de 3.7 en una escala nuevamente de 1 a 5, argumentándose en los hechos de tener escaleras eléctricas y ascensores dentro de la estación, la agilidad en el transbordo al no existir obstáculos para hacerlo y la asistencia del personal para atender a las personas en condición de discapacidad. Por el lado de las estaciones consideradas como las menos ágiles, reaparece San Antonio en la línea B en este listado, como la menos ágil, curiosamente, con un 29%, seguido de Industriales en la línea 1 con un 15% y Acevedo con un 12%. Las razones para estas calificaciones variaron desde el alto flujo de pasajeros que genera congestión en las filas hasta la distancia que se debe caminar hasta la otra estación y el hecho de tener que salir a la calle para transbordar, como en el caso de las estaciones Cisneros e Industriales. Si bien un 64% de los encuestados manifestó no haber omitido alguna estación de transferencia por evitar caminar mucho, un 19% argumenta que Industriales es una estación que omiten por su trayecto de transferencia, caminando. Le siguen Cisneros y Hospital. Al indagar por cuántos transbordos máximo estarían dispuestos a realizar en su recorrido diario, la mayoría coincide en que estarían dispuestos a hacerlo hasta 2 transbordos, lo que nos obliga a tomar nota de este número máximo de conexiones, sin ser un valor limitante, pues, entre orígenes y destinos, con el cual deberíamos planificar un sistema integrado para que sea eficiente y con un alto nivel de satisfacción por parte de quienes lo usan. Por último, pero no menos importante, se obtuvo un informe de afluencia emitido por la empresa Metro de Medellín que da cuenta de la afluencia promedio, es decir, la cantidad de usuarios que ingresan al sistema por alguna estación en DTL, día típico laboral, medida durante el mes de septiembre pasado, así como la cantidad de transferencias realizadas por estación de un medio, ya sea cabina, tren, tranvía o bus, a otro durante dicho mes. Los datos muestran una alta variabilidad en materia de estaciones de transferencia, manteniéndose la jerarquía presente en San Antonio, Acevedo e Industriales en materia de nivel de integraciones, mientras que Poblado, Parque de Río y Niquía se encuentran en el podio de las estaciones con mayor afluencia diaria de pasajeros. De acuerdo con la tipología del transbordo de un corredor a otro, en materia de facilidades de acceso, paso por torniquetes, tarifas, zonas de espera, distancias de caminata y articulación multimodal, se elaboró una clasificación de las estaciones del SITPA visualmente categorizadas en la siguiente tabla. De esta manera tenemos tipologías de integración física, directa e indirecta, tarifaria directa e indirecta y local. La local se refiere a estas estaciones en las que no hay un convenio con el SIGMA, aunque sean servidas o atendidas por otros medios de transporte. En las tarifarias tenemos que hay directa e indirecta de acuerdo al tiempo estipulado de transbordo, a la forma de transbordo, si tienen que salir o no de la estación. Y en la física, si es un transbordo físico, directo, sin paso o no por torniquetes, y si es un transbordo indirecto en el que deben salir de una línea para ingresar a la otra.
tenemos estaciones ejemplos. De la física directa, Acevedo, San Antonio y San Javier son las estaciones ejemplo. De la física indirecta, contamos por ejemplo a Niquía e Itagüí, donde hay estaciones conectadas con sistemas de buses integrados mediante muelles. Y San Antonio entre la línea A y el tranvía. De la tarifaria directa tenemos ejemplos a La Estrella, Sabaneta, Guacatá, La Poblado, todas estas estaciones donde hay integraciones de buses. Y de la indirecta al Parque de Belén, Parque de Aranjuez, Parque de Río, Cisneros o San José. Estas estaciones deben tener un transbordo en el que hay que caminar e integrarse al espacio público para cambiar de corredor. En la local tenemos, por ejemplo, Plaza Mayor, Popular, Buenos Aires. Acá se clasifican casi todas las de los metrocables que no tienen rutas integradas hasta el momento. En este mapa podemos ver el número de estaciones que hay de cada tipología. Tenemos que de la física directa, donde están ubicadas San Javier, Oriente, Acevedo, de la física indirecta, de las locales, que son la mayoría, de la tarifaria directa, que es donde tenemos las rutas integradas, y de la tarifaria indirecta, como ya se mencionó en la anterior tabla. En este mapa tenemos un nivel de transferencia por estaciones durante el mes de septiembre representado mediante círculos, en el cual podemos evidenciar que las estaciones que más cargadas de transferencias están son Hospital, San Antonio e Industriales. Sin embargo, aquí no se reflejan el nivel de transferencias que se dan en estaciones como Oriente, San Javier y Acevedo, por ser estaciones de transferencia directa, es decir, que no hay una manera numérica o un conteo físico para determinar cuántos usuarios hacen transbordo de un lugar a otro. No hay paso por torniquetes, en otras palabras. A pesar de las altas inversiones que se siguen llevando a cabo por implementar otros modos de transporte que abarquen las diferentes zonas de la urbe metropolitana que ya somos, con el fin de hacer un sistema de transporte más integrado, los usuarios alegan un aumento en sus tiempos de viaje año tras año, que se ve reflejado en la más reciente encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos, donde se concluye que en 2017 el 35% de los medellinenses afirmaron que sus viajes tardaron más que en 2016. La misma encuesta resalta que en los medios de transporte con mayores variaciones en el porcentaje de personas satisfechas entre 2016 y 2017 fueron el bus alimentador integrado, que aumentó 25 puntos porcentuales, pasando del 62% al 87%. Y el cable aéreo, que aumentó 23 puntos, pasando de un 77% a un 100% de satisfacción. Hay una aparente relación aquí que nos permite concluir que la integración del transporte colectivo y la satisfacción de los usuarios están realmente conectadas, pues en 2017 llega a niveles cercanos de satisfacción a los de la moto como medio de transporte. Esta nueva relación entre la integración del transporte público colectivo y la satisfacción de los usuarios con el mismo nos lleva a pensar en cuál ha sido el éxito del SITPA para generar ese nivel de bienestar en los usuarios, a pesar del notable aumento en los tiempos de viaje en todos los sistemas integrados. En Latinoamérica, los sistemas férreos llegaron desde 1913 a la ciudad de Buenos Aires primero, siendo construidos normalmente en países que para la época contaban con una gran capacidad de inversión y endeudamiento. Le siguieron la Ciudad de México en 1968, Sao Paulo en 1974, Santiago de Chile en 1975, Río de Janeiro en 1979, Caracas en el 83 y Medellín en el 95, siendo hasta ahora la única ciudad colombiana que cuenta con un sistema metro. En Colombia, y pocos años después de la entrada del nuevo milenio y con la puesta en marcha del sistema BRT en Bogotá del Transmilenio, el gobierno nacional inició un programa para promover sistemas integrados de transporte masivo en áreas con concentraciones poblacionales altas después de Bogotá, como Soacha, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Centro Occidente, es decir, Pereira, y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Esto se materializó a través de varios documentos COMPES entre 2002 y 2005. A pesar de una notable mejoría en la prestación del servicio de transporte en estas urbes, atender demandas muy elevadas de pasajeros solo con un sistema BRT no es conveniente, y el servicio de transporte colectivo tradicional no puede seguir funcionando de manera desarticulada con el sistema masivo. Ya lo señala el Institute for Transportation and Development Policy, el ITDP, cuando dice que todos los sistemas MRT, es decir, Massive Rapid Transport o transporte masivo rápido, requieren intercambios con otros elementos del sistema de transporte público y también integración con otros modos de transporte a pie y en bicicleta,
Shanghái, por ejemplo, proporciona excelentes intercambios metro-bicicleta, metro-peatón y buenos intercambios metro-autobús en algunas estaciones principales. El metro de Ciudad de México está físicamente integrado e incluye integración con el aeropuerto internacional y las estaciones principales de autobús. El sistema BRT de Curitiba incluye excelente integración con calles peatonalizadas y paradas de taxis. El BRT de Sao Paulo, por ejemplo, se integra bien con el sistema metro, en forma similar a los de Hong Kong y Singapur, donde metro y autobús son sistemas mutuamente beneficiosos para la ciudadanía. La escasa integración es una característica de algunos sistemas MRT basados en trenes que están rindiendo por debajo de su nivel, como en el caso de Kuala Lumpur y Manila. Otros autores también resaltan la importancia de contar con una red de corredores disgregados en tecnologías que se acoplen al contexto local, mencionando casos exitosos de integración a nivel mundial, en los que se dice que la clave para una integración exitosa está en la conexión física entre los sistemas, el mercado competitivo, la promoción de los dos sistemas y la unificación de las estructuras tarifarias. En Sao Paulo, la conexión física se hace a través de simples rampas que salen del sistema de metro y conducen directamente al sistema BRT. En Brisbane, Australia, la ubicación de una estación BRT en el servicio de tren de la ciudad ha sido bastante útil para los viajeros que desean moverse de un sistema a otro. De igual forma, en Nagoya, Japón, la línea BRT de Yutorito está bien integrada con el sistema subterráneo y con el sistema de trenes suburbanos. También hay quienes resaltan la importancia de entender la ubicación de las estaciones como algo fundamental de un sistema. En la determinación de la ubicación de esas estaciones depende fundamentalmente la zona que genera viajes, la disponibilidad física del entorno y las facilidades de transferencia a otros modos de transporte. Con los metrocables en Medellín para atender zonas de alta pendiente, el sistema BRT y el tranvía, además de los corredores futuros planteados en el Plan Maestro 2006-2030 del Metro de Medellín, la ciudad ha encontrado una estrategia para garantizar que el sistema metro tenga una demanda de pasajeros suficiente y que los ciudadanos puedan acceder a él de manera relativamente fácil. Este sistema se conoce como espina de pescado, que en otras palabras se caracteriza porque los modos del SIDBA alimentan el modo metro para atraer más gente hacia él y luego repartirlo hacia sus destinos. Se conoce como espina de pescado porque existe un sistema troncal único, el metro, y muchos huesecillos perpendiculares que le sirven a él. Así lo explica Arango en su artículo El SIDBA y la espina de pescado. La misma autora señala que esta estrategia es más un paradigma controvertido por todos los centros de estudios y especialistas en transporte, agregando que los usuarios para acceder a estos destinos a través del SIDBA generalmente deben realizar múltiples transbordos entre modos y entre líneas. Trayectos más directos que sigan la hipotenusa del triángulo rectángulo y no la composición de sus catetos no se consideran en la espina de pescado en su estado más puro, pero en realidad se recorre menos distancia. Sí, en la medida de lo posible, los desplazamientos se realizan por la hipotenusa y no por la suma de sus catetos. Esta visión un poco más realista y alejada de aquel sentimiento inculcado de defensa acérrima hacia lo nuestro, y más cuando hablamos de un sistema que se ha convertido en un símbolo y punta de lanza del orgullo de una ciudad y región, nos permite enfocar mejor esta investigación buscando la conveniencia real de la diversificación de modos que garanticen una adecuada integración modal. La hipótesis inicialmente planteaba que, dada la integración parcial, es decir, una integración tarifaria directa de acuerdo a la clasificación vista anteriormente, de ciertas estaciones como Cisneros, se generaba un desinterés por hacer uso de la integración respectiva por considerarse lejos entre una línea y la otra, como se puede ver en la imagen. Pero la encuesta arrojó que son pocas las personas que han omitido alguna, lo que puede verse desde dos puntos de vista. Uno, en el cual la distancia entre las estaciones de la línea L1 y la línea B, en el caso de Cisneros, no es un impedimento a la hora de transbordar, parcialmente desmintiendo la hipótesis inicial. Y un segundo punto de vista en el que estas dos estaciones no presentan transferencia de pasajeros y por ello no hay siquiera datos que lo reflejen en la encuesta, lo cual puede ser de inmediato desmentido observándole el número de pasajeros que hacen transferencia de allí de acuerdo con el informe del metro, con valores de transbordos mensuales por 58.300 en Cisneros B y de 50.000 en Cisneros L1, siendo incluso valores de transbordo mensuales mayores a los presentados en estaciones conocidas por su alto número de rutas integradas como Acevedo, Aguatala, Itagüí, Ayurá, Envigado o Sabaneta, demostrando así la importancia de establecer conexiones que faciliten el transbordo entre este tipo de estaciones disgregadas en el entorno urbano, pero con una virtual transferencia que no se ha materializado en infraestructura adecuada para ello. Las implicaciones urbanísticas y logísticas surgidas a partir de los resultados expuestos en esta investigación nos permitirían abordar otra fase investigativa a futuro, la pregunta sobre si existe un punto, es decir, un valor cuantitativo de saturación de modos en un sistema,
un valor óptimo de intermodalidad que garantice un servicio cómodo, ágil y seguro, donde además generen externalidades positivas para la ciudad, el medio ambiente, los usuarios y los no usuarios. De modo que se pueda entender cuál es la mejor intervención de acuerdo al tipo de integración multimodal que se tenga planeada y qué intervenciones son las más adecuadas para mejorar las existentes y de esta forma garantizar la calidad en el servicio de transporte masivo a través de la consecuente satisfacción de sus usuarios. Conclusiones. Bueno, podríamos concluir que el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, el SIPA, está compuesto actualmente por corredores férreos, tranviarios, de cable y de buses de tránsito rápido o BRT, Bus Rapid Transit, además de las rutas de buses alimentadores integrados. Sus estaciones y paradas podemos clasificarlas de acuerdo con el tipo de integración que representan, pudiendo ser física o tarifaria, en ambos casos de manera directa o indirecta, supeditado a la modalidad del transbordo que deba hacer el usuario. En la integración física puede o no haber paso por torniquetes, pero el usuario no debe salir de la estación para pasar al otro corredor, mientras que en la tarifaria el usuario se beneficia económicamente de un acuerdo de operación de corredores que se conectan entre sí, aunque para ello deba salir de un sistema al otro, con una caminata que hay de por medio, y entrar en el otro corredor. Las estaciones que no se circunscriben en las anteriores categorías, pues pasan a estar en la integración local, donde no existen convenios de operación con otros modos de transporte en los cuales se pueda beneficiar tarifariamente al menos. Actualmente persisten falencias urbanísticas, en señalización y de infraestructura que no permiten desarrollar integraciones entre algunos corredores del SILVA de manera eficaz, ágil y segura, con un buen nivel de satisfacción por parte de los usuarios. Vale resaltar los casos de Cisneros L1 y Cisneros B y de San José en la línea 2 con San José en la línea del tranvía. Ambas tipologías inscritas dentro de la categoría de integración tarifaria indirecta, pues exige al pasajero un recorrido largo en el espacio público para hacer el transbordo. Aunado a ello que no hay una señalización pertinente en el espacio público que indique hacia dónde se encuentra la estación. El éxito en un sistema de transporte integrado está en contar con variadas tecnologías que se acomoden al contexto local donde tienen influencia sus corredores, con plena integración física y tarifaria, sin dejarle de lado el manejo de sistemas inteligentes de información que le permitan al usuario elegir mejor su recorrido, con frecuencias adecuadas para agilizar los flujos en plataforma y reducir tiempos de espera innecesarios. Esas son las condiciones de éxito para un sistema de transporte. La condición de la integración tarifaria también va más allá de un valor socioeconómico, pues fortalece el sistema integrado de transporte masivo al garantizar una demanda que confluye en un modo estructurante como el metro a través de privados o concesionarios que operan determinados corredores colectores o alimentadores, de flujos de pasajeros por los que en ocasiones se requiere el uso de torniquetes entre un modo y otro para hacer validaciones y mediciones de tiempos que permitan la permanencia en el sistema. Los niveles de preferencia medios en la encuesta virtual demuestran que el usuario siente una mayor satisfacción con aquellas estaciones de transbordo entre corredores donde hay una transferencia física plena, el caso de San Antonio, Acevedo o San Javier, que no implica salir de la estación como ocurre en Industriales y Cisneros con las líneas 1 y 2 de buses del Metro Plus, por ejemplo. Finalmente, podríamos decir que una integración física con facilidades de acceso y transferencia expeditas con otros modos implica, además de la tarifa, recorridos prudenciales a pie, señalización en las inmediaciones de las estaciones con especial énfasis en las transferencias indirectas, plataformas a nivel como los muelles, dependiendo del modo y de su capacidad, pasos elevados o disgregados del tráfico vehicular, como puentes peatonales, escaleras eléctricas, entre otros, y protecciones climáticas e iluminación, como en el caso de Niquía e Itagüí, que tienen protección climática en los puentes peatonales que se dirigen hacia los muelles donde pueden tomar su bus integrado. Todo esto dispuesto para brindar al usuario, obviamente, un entorno protegido y un transbordo seguro y ágil, redundando en altos indicadores de satisfacción, atracción de más pasajeros al sistema de transporte masivo y una consecuente desincentivación del transporte privado como medio para movilizarse en el área metropolitana. Finalmente, esas son algunas de las referencias tenidas en cuenta para el artículo de investigación y lo que nos permitió obtener los resultados expuestos en esta presentación. Muchas gracias por todo.